tú tienes que hacerte cargo de tu propia educación. No puedes dejarle esa responsabilidad a los políticos porque los políticos te quieren ignorante. Porque estos tipos creen que nosotros, el pueblo, somos ignorantes. Y ese es un grave error porque en los hogares peruanos las madres son las que se encargan de velar por la educación de sus hijos. Y ningún político, banquero ni medio de comunicación va a insultar la inteligencia del pueblo, porque eso es insultar la inteligencia de las madres peruanas. Dicho esto, te voy a enseñar el primer superpoder que tenemos que desarrollar. ¡Vamos allí! Hoy, 5 de septiembre del 2020, te voy a hablar de los 5 superpoderes para poder derrotar a los supervillanos del Perú. Sun Tzu dijo: "Conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo, y en 1000 batallas serás victorioso". Conócete a ti mismo habla de autoestima, y conoce a tu enemigo habla de inteligencia. Así que vamos a ver hoy día autoestima e inteligencia, lo que se conoce como inteligencia emocional. Vamos ahí. Primero vamos a analizar a nuestros supervillanos para poder derrotarlos. Los políticos tienen el poder de las leyes y de la violencia ejercida por los policías y las fuerzas armadas. Los banqueros tienen el poder económico y financiero. Y sí, una cosa es economía y otra cosa son finanzas. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, y el último supervillano, los medios de comunicación corruptos, que son los que tienen el poder de la información publicada, es decir, ellos deciden qué publicar acorde a su conveniencia. Ahora tenemos que planear el ataque. Atacar a estos supervillanos con violencia no funcionará. Ya lo comprobaron Sendero Luminoso y el MRTA. Los líderes de estos grupos no entendieron que el mayor capital del Perú es el capital humano y que la mayor riqueza del Perú son las personas. Así que la violencia no es una opción. Por favor, no le crean al Movadef. Atacarlos legalmente tampoco es una opción, porque estos tipos controlan gran parte del poder judicial. Debemos encontrar un punto débil, y ese punto débil está en su propia arrogancia, porque estos tipos creen que nosotros, el pueblo, somos ignorantes. Y ese es un grave error, porque en los hogares peruanos las madres son las que se encargan de velar por la educación de sus hijos. Y ningún político, banquero ni medio de comunicación va a insultar la inteligencia del pueblo, porque eso es insultar la inteligencia de las madres peruanas. Dicho esto, te voy a enseñar el primer superpoder que tenemos que desarrollar. ¡Vamos allí! El primer superpoder es el poder de la educación. Si bien es cierto, las madres peruanas, o mejor dicho, las madres latinas en general son muy inteligentes, tenemos que ir por más. Ya nos hicieron fuertes aquí, ahora tenemos que hacernos súper fuertes, educarnos a un nivel mucho más intensivo. Recuerda esta frase de la Biblia. Según la Biblia, Dios dijo: "Mi pueblo perece por falta de conocimiento". Así que este es el superpoder que tenemos que desarrollar primero, la educación. El segundo superpoder es el poder de la información. Aquí vamos a atacar al supervillano más débil. Vamos a atacar a los medios de comunicación. Estos tipos se han encargado de hacer que la televisión y los medios de comunicación escritos sean solo puro entretenimiento. Información y noticias reales casi no hay en los medios de comunicación peruanos. ¿Qué nos queda? Poder buscar información en otros lados. Revistas independientes, trabajos de investigación independientes, incluso buscar información por internet, páginas web de noticias serias, canales de YouTube serios. Toda esa información ahora la podemos buscar a través de la tecnología, gracias al avance de las tecnologías de información que ha habido en las últimas décadas. Recuerden también esa frase que dijo Jesús: "Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres". Así que tenemos que buscar la verdad. Tercer superpoder, el superpoder económico. Una vez que seamos inmunes a las mentiras y a las cortinas de humo de la prensa, tenemos que proceder a desarmar a los banqueros y recuperar el poder económico del pueblo. No me quiero enrollar aquí, sino que lo voy a explicar más adelante en otro video, pero lo que te voy a decir es que para poder recuperar ese superpoder que es el poder económico, tenemos que desarmarlos ahorrando en una moneda extranjera, en este caso en dólares o en euros. Cuarto, el superpoder financiero. Ahora, te dije que finanzas y economía eran diferentes. El poder económico se rige bajo el dinero contante y sonante, que es el dinero líquido, las monedas, los papeles, los billetes. Pero el poder financiero se ejerce ya no con dinero líquido, sino con dinero en papel, deuda. El poder financiero se da a través de que tú puedes conseguir algo fraccionándolo en partes y pagándolo con un interés. Pero, como en el Perú tenemos un sistema de reservas fraccionarias,
Los banqueros lo que hacen es prestar el dinero de los ahorristas para poder financiar préstamos a otras personas. Con lo cual, los banqueros usan el dinero de los ahorristas, prestan a otras personas y ganan intereses. Pero unos intereses usureros. Ahora, el problema que ha estado pasando en los últimos años es que la gente no ha estado pudiendo pagar completamente con sus préstamos. La tasa de morosidad es muy alta. ¿Qué ocurre? El interés es alto, la morosidad es alta, entonces los banqueros, para no perder, como tienen que seguir como con el sistema de reservas fraccionarias, pueden hacer préstamos con el dinero de los ahorristas, lo que hacen es meter ese dinero lo que hacen es financiar activos. Financiar activos quiere decir que ya no dan préstamos personales, sino préstamos avalados en cosas. Pueden ser casas, terrenos, pueden ser vehículos, pueden ser laptops, celulares, televisores. Todo eso actualmente se está comprando y pagando con deuda. ¿Y cuál es el problema con ello, Josué? El problema con ello es que se están generando burbujas. Los precios de los celulares están altísimos, los precios de los terrenos están altísimos, los precios de los vehículos están altísimos. Y esto se genera, ¿por qué? Porque están hiperfinanciando estos activos. Actualmente te tomaría varios años de trabajo, incluso más de 10 años, poder conseguir un terreno o poder pagar completamente una casa. Imagínate, también te cuestan varios meses de trabajo poder pagar un televisor. Un celular te cuesta varios meses de trabajo. Ese es el problema cuando están hiperfinanciados por el sistema bancario peruano. Y el quinto y último superpoder, el poder más importante de todos, el superpoder de la responsabilidad. ¿Recuerdas que al principio te dije que íbamos a hablar de autoestima? Pues aquí se resume todo eso. La responsabilidad quiere decir que tú tienes que hacerte cargo de ti mismo. Con este superpoder podemos destruir la corrupción en el Perú. Tú tienes que hacerte cargo de tu propia educación. No puedes dejarle esa responsabilidad a los políticos porque los políticos te quieren ignorante. Tú tienes que hacerte cargo de tu propia economía. Tienes que generar ahorros y hacer empresa. Solamente así podemos ver un progreso económico en el país de manera sustancial. En la parte financiera también no podemos dejarle nuestras finanzas a los banqueros porque nos terminan reventando con intereses. Lo que tenemos que hacer es buscar lo que serían proyectos de inversión privadas correctamente fundamentados, con buenos flujos de cajas, con buenas proyecciones, que no sean estafas, porque es muy fácil perder dinero y luego no pagarlo. Tienes que hacerte responsable de tus pensamientos. No puedes estar dejando que la televisión te diga tal o cual cosa y pensar que eso es dogma y tienes que creerlo sí o sí porque lo está diciendo, no sé, un personaje famoso de la televisión. No voy a decir nombres. Tienes que usar pensamiento crítico. Tienes que hacerte responsable de tus propios pensamientos. Y eso implica también hacernos cargos de nuestra salud. No podemos dejar nuestras manos en salud de los políticos. ¿Por qué? Porque son unos hipócritas. Ellos se pueden ir a atender en el extranjero, en las mejores clínicas del extranjero, mientras que a nosotros nos dan hospitales deficientes. Tenemos que hacernos responsables para poder ser libres y más felices. La política no se puede hacer cargo de todo. Y la prueba de que lo que digo es verdad es que los políticos ingleses no escribieron Harry Potter. Los políticos estadounidenses no crearon Facebook. Los políticos japoneses no crearon lo que serían animes como Dragon Ball o Naruto, que son franquicias y que generan miles de millones de dólares. El ser humano con sus talentos puede generar fuentes de riqueza inimaginables. Y para poder entrenar este superpoder, se tiene que empezar por algo muy básico. Trabajo. Hay que trabajar. No como una máquina, sino como seres humanos. Hay que trabajar inteligentemente. Tenemos que hacer que nuestro trabajo sea mucho más productivo. Tenemos que hacer que nuestro trabajo genere mucho más valor. De esta manera podemos ser como el rey Midas. Que todo lo que toquemos con nuestro trabajo se haga oro. Y estos fueron los 5 superpoderes para poder derrotar a los supervillanos del Perú. Yo soy Josué Camargo y esto fue Josué Camargo TV. Nos vemos.